Hebreos capítulo 11, leemos la palabra del Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 13 en adelante, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13 en adelante, la cual dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que de estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado esperando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Qué hermosa escritura, ¿verdad? Y todo esto de lo que acabamos de leer se manifiesta en ellos la fe. La fe. Todos estos actos que aquí nosotros podemos encontrar
se realizaron en base a la fe. Es que la fe es un ingrediente sustancial, muy poderoso. La fe tiene la habilidad de hacer cosas que se salen de lo común. Así es que aquellos hombres del ayer, como lo fue Abraham, como lo fue Noé, como lo fue Enoc, y como lo fueron muchos otros, ellos no fueron a una gran universidad, no fueron a una gran cátedra de enseñanza académica en lo terrenal, no fueron, pero fueron hombres que se destacaron por la habilidad de creer, de creerle a Dios. Porque una cosa es creer acerca de Dios, eso es una cosa, y otra cosa es creerle a Dios, otra cosa es muy distinta. Yo quiero hacerles ver algo muy importante, que nosotros también la poseemos en nuestra vida, la fe. Nosotros tenemos la fe. Usted me puede decir, pastor, ¿qué es la fe? Bueno, aquí en el capítulo 11 de este libro de Hebreo dice, es. Aparece una coma. Es. Y luego aparece otra coma. Pues. Y luego sigue la oración. La fe es la certeza. Fíjense nada más. La fe es. Esto quiere decir que la fe nunca pasa de moda, nunca deja de ser. La fe está allí. Y cuando nosotros ejercemos la fe, tenemos que estar seguros que la estamos ejercitando correctamente. Es pues, es. Quiere decir que la fe ahí está. Se hace clara. Y la fe se hace clara por la certeza. La certeza es la seguridad. Es una seguridad. Es pues la fe, la certeza. Es decir, es algo que está por encima de las cosas. Es una sustancia verdadera de peso que pesa y que hace real lo que estamos creyendo. Es pues la fe, la certeza. Es decir, podemos decir que yo tengo una certeza. Y la certeza que yo tengo es de que ahorita yo estoy aquí delante de la presencia de Dios. Eso es una certeza. Esa es una seguridad. Es una
y se paró a la orilla de aquella bahía, de aquel tremendo, vamos a llamarlo, lago que había allí. Se paró en la orilla del lago y miró hacia el otro extremo y dijo: vamos a hacer un puente desde esta bahía, desde este extremo hacia el otro extremo, y lo vamos a construir y vamos a hacer posible que los carros y los camiones se movilicen y pasen por encima del agua, porque vamos a hacer un enorme puente que nos va a servir de comunicación y contacto de aquí al otro extremo. Eso es una certeza. Eso habla de una seguridad. Eso habla de que él tenía esa plena seguridad que iba a hacer ese puente, y que ese puente lo iban a hacer desde un extremo al otro. Ahora, el cómo, ya eso correspondía a la física, a los materiales que él iba a utilizar, y a los trabajadores y a las maquinarias que le iban a servir como herramienta para hacer el trabajo que él dijo que él lo iba a hacer, el puente, desde un extremo hacia el otro. Él tenía esa fe, esa certeza, esa seguridad. ¿Cuánto iba a costar? Quizás él no tenía en cálculo la cantidad exacta de dinero que iba a emplear, ni tampoco los días o los meses que iba a utilizar, pero él tenía la certeza de que iba a ser el puente. Eso es fe. Eso se llama fe. Estar seguro. Tener la habilidad en su corazón de que él lo iba a lograr y de que él lo iba a hacer. Ahora, el cómo, ya eso sería otro trabajo, pero de que él lo iba a hacer, él lo iba a hacer, porque él se había propuesto a hacer ese puente, y porque ya había hecho los cálculos y había concretado la distancia que había de aquí hasta allá. Pero él tenía la fe, él tenía la seguridad de que lo iba a lograr, de que lo iba a hacer. Él no tenía la habilidad de que se le iba a caer, se le iba a derrumbar, no lo iba a poder lograr. No, él tenía fe de que lo iba a hacer. Entonces, cuando nosotros manifestamos la fe, para ver realizadas aquellas cosas que deseamos ver, aunque nos parezca muy difícil poderlo lograr, lo vamos a lograr porque tenemos la fe y tenemos la habilidad de hacerlo. Fíjense, Noé nunca había hecho un arca. Él no sabía hacer arca. ¿Qué iba Noé a hacer una arca? No sabía. Pero Dios le trajo las medidas del arca. Qué lindo, ¿no? Y Dios le dijo, la vas a hacer, la harás de acuerdo a estas medidas que yo te voy a dar. Y Noé tomó las medidas que Dios le había dado. Tomó Noé las medidas. Y Dios le dijo, la harás así conforme al
Él sabía que necesitaba muchas ganas para no desanimarse, para no desmayar, sino para continuar. Fíjense, vamos un momentico a Génesis. Vamos a Génesis, para que miremos algo maravilloso acá, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Génesis. Génesis capítulo número 6. Y vamos a leer del verso 9 en adelante para ver qué el Espíritu Santo nos puede enseñar aquí. Génesis 6, 9 en adelante. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su altura, y de 30 codos su altura. Harás una ventana, harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás piso debajo, segundo y tercero. Ahí están las medidas. Miren cómo Dios le dijo a Noé que la hiciera. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en el que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca, porque tengo vida contigo. Macho y hembra harás. Y las aves según su especie, y las bestias según su especie, de todas las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se mueve, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, mire que fue algo muy preciso, muy claro. Le dijo Dios a Noé: estas son las medidas del arca.
una embarcación gigantesca. La harás. Y la harás de 3 pisos. Y le harás una ventana. Y le harás una puerta. Y por esa puerta van a entrar tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y los animales también van a entrar. Y dice la palabra que Noé hizo todo lo que le mandó Dios, conforme a lo que Dios le mandó. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Miren, Noé tenía 600 años. Cuando Noé ya había terminado el arca, Dios abrió las cataratas del cielo y empezaron las lluvias a caer y a caer. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Pero Noé lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho que hiciera. Porque Noé no sabía que iba a llover. Mira lo que dice Hebreo 11, verso 7. Hebreo 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire, Dios llamó a Noé a hacer el arca. Y Dios le dijo a Noé que iba a mandar un diluvio. La lluvia no se conocía, nunca había llovido. Pero Noé preparó el arca con temor. Con temor preparó el arca. Porque Noé pensó, una embarcación tan grande, con esas medidas que Dios me dio, no lo voy a hacer, porque Dios me dice que va a llover. Y Dios le advirtió a Noé acerca de cosas que aún no se veían. Noé se apercibió, pero fue por la fe, Noé tenía fe de que lo que Dios le estaba diciendo lo iba a cumplir. Entonces, ¿qué cosa, no? La fe tiene la habilidad de obedecer a Dios. La fe tiene la habilidad de responder a los designios divinos de Dios. No era cosa fácil hacer el arca. Pero Noé aceptó el reto de Dios, empezó a buscar madera, empezó a cortar la madera, empezó a cubrirla, ¿cómo se dice? A calafatearla con brea, para que el agua no se le metiera a la embarcación. Pero Dios le dijo que iba a mandar un diluvio. Nunca había llovido. Mas sin embargo Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio y que iba a matar a toda la civilización
de su tiempo, porque todos estaban corrompidos. La tierra estaba cargada de violencia y de maldad. Entonces Dios dijo, la voy a destruir. Noé creyó y le costó lo más caro, trabajar, sacrificarse para hacer lo que Dios le dijo, y él lo hizo. Para la gente del tiempo de Noé, Noé estaba loco. Pero para Dios Noé no estaba loco. Noé no estaba loco. Noé le dijo a su esposa y a sus hijas que si ellas querían salvarse tenían que cooperar con Dios y ayudar a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y las hijas le creyeron a su padre. 8 personas se salvaron nada más en el arca. 8. Todo el resto de los demás se ahogaron, se murieron, porque no creyeron. Si hubieran creído, se hubieran anexado también, hubieran alcanzado la salvación. ¿Sería que Dios no quería que se salvara? Dios quería que se salvara, pero ellos no creían. No tuvieron la habilidad de creer. Es que la fe tiene que ir acompañada con actos. Mire cómo dice aquí Santiago, el libro de Santiago. Está aquí al lado de Hebreo, Santiago, capítulo 5 de Santiago. Mire cómo dice. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró a Dios fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa pues que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero aquí está, Hebreos capítulo 2, verso 26. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obra está muerta. O sea, que si el espíritu se sale del cuerpo de la persona, el cuerpo está muerto. Está muerto el cuerpo, no está ahí nadie. Entonces la fe tiene que estar acompañada a través de un acto, de una acción. Qué lindo, ¿verdad?
Entonces, si yo tengo fe y tengo accionar, mi fe que me está haciendo accionar me va a dejar ver los resultados. La fe. Por eso, cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, Noé no se quedó nada más en tener fe y nada más. No, él empezó a trabajar. Porque con temor preparó el arca, con temor. Porque la fe, dice acá, que Noé fue advertido acerca de cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca. Entonces, a nosotros se nos dice que la vida es temporal, es breve en esta tierra. Y que después que nuestra vida deje de accionar aquí en lo físico, nuestra vida termina, nosotros salimos del cuerpo y el cuerpo queda inerte, muerto. Pero ¿para dónde va nuestra vida? ¿Para dónde vamos nosotros? Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en la vida y nos morimos, nos vamos al infierno. Así tan sencillo, nos vamos a la perdición, al tormento. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a eso, a salvar lo que se había perdido, a morir por nosotros en la cruz, para que nosotros, creyendo en su sacrificio y lo aceptáramos como nuestro Salvador personal, nosotros alcanzamos la vida eterna. Pero si usted nunca le habló a sus seres queridos del Señor, se murió, se perdió esa vida, se fue a la eternidad sin esperanza de salvación. Es triste, ¿sabe? Pero esa es la realidad. No es que seamos, como dicen algunos, ay, tú sí eres tóxico, entonces Jesucristo será tóxico, porque Jesucristo dijo que él había venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y el que no le recibe a él como Señor y Salvador se pierde, se va a la eternidad, para nunca jamás volver a una vida de felicidad. ¿Por qué? Porque se murió en pecado, se murió mal, su pecado nunca fue perdonado. Y como Cristo murió por esa persona, pero Cristo esperaba que esa persona le recibiera como su Señor y Salvador. Como los hijos de Noé, Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Y todo el que esté dentro del arca se va a salvar. Todo el que esté dentro del arca se va a salvar. ¿Y quiénes eran los que estaban dentro del arca? Noé, su mujer y sus hijas, su nuera y sus hijos. ¿Y por qué ellos se salvaron? Porque estaban dentro del arca. Así tan sencillo, Dios puso el arca como una vía de escape, de salvación. Entonces Dios nos está indicando a nosotros que nuestra vida en esta tierra es temporal, es pasajera. Pero ¿sabe qué es triste y duro? Que una persona esté aquí en esta tierra sufriendo y que después que se muera vaya a seguir sufriendo por toda una eternidad, jamás, por toda una eternidad de tormento. Eso es duro. Que Dios tenga piedad y misericordia, que el Señor a nosotros nos dé esa habilidad
salvación para ser salvo. Por eso Pedro, Pablo, Juan, todos decían que solamente Jesucristo es el Salvador, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Bueno, que Dios nos bendiga, pero la fe es importante, ¿saben? Porque la fe es la que garantiza la salvación. Padre, te doy gracias por esta tarde, por esta bendita oportunidad que tú nos das a nosotros de seguir creyendo en tu Hijo amado, nuestro Salvador, Padre. Guárdanos, ayúdanos a mantenernos en fe, creyendo, Señor, a nunca negar la fe, sino mantenerla ahí viva. Viva, Señor, para que tu nombre sea glorificado y nuestra vida siempre esté salva para tu gloria. En el nombre de